Otra vez, bienvenidos a la clase 5. Esta vez les voy a estar dando la clase de seminario. Pero para que empecemos, yo quiero que hagamos algo. Vamos a ponernos de pie un momento, ¿listo? Vamos a ponernos todos de pie un momentico. Y vamos a hacer una oración muy corta para que empecemos esta clase que es tan importante y tan relevante. Les voy a pedir que por favor cerremos nuestros ojos para que no nos desconcentremos. Señor, entregamos este tiempo en tus manos, mi Rey, a esos alumnos, Padre Santo, que vienen a buscar de ti, a conocerte. Mi Rey, clamamos a ti para que cada vez puedan creer más en ti, que todos podamos creer más en ti, mi Rey. ¿En quién eres tú, Señor Jesucristo? ¿Quién eres tú? ¿Y qué representas para nuestras vidas? En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar. Bienvenidos a los que están virtuales también, que nos acompañan a través de la plataforma virtual. Vamos a ver, esta clase, familia, esta clase me encanta. Esta clase nos acerca un poco más a quién es nuestro Señor Jesús, quién es Él y qué representa para nosotros. Entonces les voy a pedir que por favor prestemos mucha atención. Antes quiero preguntarles algo. No sé, de pronto, ¿qué deportista creen ustedes que pueda ser el deportista más representativo de la historia? Cristiano Ronaldo, más que Pelé, más que Maradona, de toda la historia. Más o menos esos son, ¿cierto? Más contemporáneos como Messi, Cristiano Ronaldo, pero está Pelé, a los que les gusta el baloncesto puede ser de pronto Michael Jordan, ¿cierto? De pronto en el deporte olímpico está Usain Bolt, que es representativo del tema de la velocidad, ¿cierto? Cuando pensamos en la velocidad del ser humano, tomamos como referencia los récords de Usain Bolt. En el cine, de pronto, ¿quién así representativo del cine es? Personas más relevantes. La que ha ganado más Oscar en la historia, ¿cierto? Hay una por ahí que la que más tiene el récord de más historia. También está por ahí Marlon Brando, que revolucionó el tema del cine con la cuestión de las tomas y el modo en que hacían las tomas de peligro. Eso es para entrar en contexto, ¿cierto? Tenemos personas en la historia que han marcado la historia de la humanidad. Son personas muy conocidas, ¿cierto? Todos de pronto tenemos en la mente algunas de estas personas. Pero la persona que más marcó la historia de la humanidad se llama ¿cómo? Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él es el que más ha marcado la historia. Con el simple hecho de que inclusive es muy curioso, pero no sé si han visto que las personas que no creen en Jesucristo como el Señor hablan de la era moderna, antes de la era moderna y después de la era moderna. No nombran a Jesús, pero tienen que hacer una distinción entre antes de Cristo y después de Cristo. Él marcó la historia de una forma impresionante. Entonces, en esta clase vamos a hacer un énfasis en su obra, en su vida, en su biografía. Vamos a repasar todas esas cosas que hicieron que Jesús fuera la persona más importante de toda la historia de la humanidad. Amén. Vamos a pegarnos ese viaje con Jesucristo. Entonces, vamos a empezar mirando quién es Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Dentro Juan 3, 16, 17, no sé si de pronto es uno de los, perdón, yo cojo por acá mi Biblia, es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. ¿Cómo es?
No se pierda, más tenga vida. Amén, amén. Así es. Amén. Porque de tal manera, lo voy a volver a repetir porque los que están virtuales no escuchan a los que hablan ahí. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a profundizar un poquito en eso. Pero entonces empecemos por el principio, por su nombre, el nombre de Jesús. Jesús en hebreo es Yeshua. Ya se han escuchado la canción, obviamente. Jesús. Ese es el nombre de Jesús en hebreo. Significa Salvador. Ahí está la cita bíblica, Mateo 1:21 podemos ver eso. Que le llamaban, que su nombre es Salvador. Eso le dijo el ángel a José. Salvador, Redentor, tiene que ver con eso la palabra de Jesús. Cristo viene del griego Christos o Christos y Mesías del hebreo Mashiach, que ambos significan ungido. Entonces, no es que se llamara Jesucristo, sino que se llamaba Jesús y Cristo era como un título, ¿cierto? Cristo era como el título, que significa ungido, el ungido. En el Nuevo Testamento, entonces, Cristo se utiliza como título, es lo que les acabo de decir, Jesús el Cristo. ¿No les parece muy curioso que en Isaías habla de Emanuel y será su nombre Emanuel, ¿cierto? Y aquí el ángel le dice a José que lo llame Jesús. Es curioso, ¿cierto? Pero es que nosotros creemos que Emanuel es un nombre y no, Emanuel también es un título. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, cuando hablamos de el ungido, estamos hablando de que es Dios, y vamos a profundizar un poquito más por qué concuerda Jesús con Emanuel, con Dios con nosotros. Vamos a profundizar. Entonces, vamos precisamente para ese punto. Ustedes ahí tienen algunos puntitos, ¿cierto? El primero es su nombre. El segundo es el ungido, el unigénito Hijo de Dios. Vamos a hacer una distinción acá. Yo creo que no lo tienen ahí en el material, pero para que lo tengamos en cuenta. La diferencia entre unigénito, y primogénito son dos palabras muy parecidas, ¿cierto? Unigénito y primogénito. Pero son palabras tienen significados muy distintos. La palabra primogénito viene de prototokos, de griego, y prototokos significa es el primero en nacer. Primogénito es el primero en nacer. Aunque esa es el significado literal, ¿cierto? El prototokos es el primero en nacer. Pero los judíos también utilizaban esa palabra primogénito para referirse a alguien que tenga la preeminencia. Entonces, si podemos ver, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Jacob y Esaú. ¿Quién era el primogénito? Esaú, ¿cierto? Pero ¿quién fue el que recibió la primogenitura? Jacob. Fue por un engaño, bueno, y todo eso, pero él fue el que recibió esa primogenitura. No fue el primero en nacer, pero sí recibió la preeminencia, ¿cierto? Como la importancia. Entonces los judíos también utilizaban la primogenitura para hablar de eso, como de la preeminencia. Entonces vemos algunos textos en donde se habla de Jesús como primogénito, pero no está hablando ahí de que fue el primero en nacer, porque Jesús no nació. Jesús está desde siempre, ¿cierto? Está hablando de preeminencia, está hablando de que Jesús
es el primogénito de toda creación, pero porque Él es el más importante, Él es el que gobierna toda la creación, ¿cierto? Ahora vamos a ver entonces unigénito. Unigénito es diferente. Esa palabra no me la he podido aprender en griego, pero le voy a dar el significado. La palabra unigénito está hablando de uno exclusivo. Es una palabra compuesta en el griego que habla de uno y especie, o sea, como que es el único en su especie. ¿Sí me hago entender? Esa palabra unigénito habla es de que Jesús es el único que tiene la misma esencia con Dios. O sea que la palabra unigénito nos habla de que Jesús es Dios mismo y vino a esta tierra siendo el unigénito Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la palabra primogénito y unigénito habla de dos cosas totalmente diferentes. ¿Está claro? ¿O tienen alguna pregunta ahí? ¿Estamos claros? Listo. Entonces el unigénito Hijo de Dios. Esa palabra la podemos ver en Juan 3:18. Ahí habla sobre eso. Unigénito. Voy a adelantarla, está atrasada. Unigénito. Estamos atrasados en la producción. Lo tercero, Jesús nació ¿en dónde? En Belén. Jesús nació en Belén de Judea. ¿Qué era Judea? Si alguno sabe. Judea era como un territorio, es como lo que de pronto nosotros acá conocemos como el departamento. Entonces es Medellín de Antioquia, ¿sí o qué? Entonces era Belén de Judea. Belén de Judea. Jesús, ¿dónde vivió? La mayor parte de su vida. En Nazaret, ¿cierto? Eso lo vemos en Mateo 2:23, para que se cumpliera lo que había sido dicho por los profetas, que iba a ser llamado Nazareno. Mucho cuidado, estamos en el tercero todavía, que habitó en Nazaret y vivió en Judea, y nació en Belén de Judea. Familia, aquí les voy a hacer una aclaración que muchos caemos en error. Muchos dicen que Jesús era nazareo. Ojo, Jesús no fue nazareo. Nazareo era un voto que se hacía. Algunas personas de la Biblia hicieron el voto de nazareo, que era que no se cortaban el pelo, no tomaban vino, no tocaban cosas muertas. Un ejemplo de nazareo fue Sansón. Él fue llamado a ser nazareo desde bebé. Y él cumplía, él no lo cumplió, él era muy desobediente. Pero él tenía el voto de nazareo, lo mismo que Samuel, el profeta. Pero Jesús no era nazareo, él no cumplía el voto de nazareo. Jesús era llamado nazareno, pero es porque vivía en Nazaret. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Ahora, vamos a hablar de su familia. Su familia. Ustedes saben que Jesús tuvo un padre adoptivo que se llamaba José, ¿cierto? Padre adoptivo. José fue el que le dio el nombre, el que le puso el nombre de Yeshua por instrucción de un ángel. Ahí están las citas bíblicas en Mateo 1:20, 21 y 25. Volvemos a leer ahí también que habla de que Jesús fue el primogénito de María. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer hijo, ¿cierto? En primogenitura, si estamos hablando de que es el primero en nacer. Ahora, su mamá, María, desposada con José en ese momento. ¿Qué quiere decir desposada? Que estaban comprometidos. Estaban comprometidos para casarse, pero aún no se habían casado. Usada por el Espíritu Santo, se permitió, a través del poder del Espíritu Santo, fue engendrado en ella Jesús. Y ella tuvo un embarazo natural, ¿cierto? Ella estuvo embarazada de Jesús el tiempo que tenía que estar embarazada, y todo fue totalmente un embarazo físico.
Dice en Mateo 1:18, que es el que tenemos ahí, habla de que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento que virginal, ¿cierto? O sea que fue el Espíritu Santo y María. Entonces ahí no tuvo absolutamente nada que ver. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pasaba algo. Miren, cuando ellos vivían en Nazaret, se fueron para Belén. Y por eso Jesús no nació en Nazaret. Porque hubo un edicto en el que todas las personas tenían que, había una figura que se llamaba empadronamiento, inclusive todavía la utilizan en algunos países, ¿cierto? Ellos tenían que empadronarse en el lugar donde habían nacido. Y José y María eran de Belén. ¿De la ciudad de quién? El antepasado de ellos, de David. Era en la ciudad de David. Entonces, como ellos eran descendientes de David, tenían que ir a empadronarse a Belén, y preciso ahí ocurrió el tema del nacimiento y se cumplió la profecía. Otra profecía más. ¿Qué pasa? Jesús tuvo, ustedes sabían que Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿cierto? Hermanos y hermanas. Y es una de las discusiones que hay con algunas iglesias tradicionales en las que no reconocen esto. Pero Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y eso lo podemos ver en Mateo 13, 55 y 56, y Marcos 6 y 3. Ahí están. Mateo 13, 55 y Marcos 6, 3. ¿Qué pasa? Algunos aparecen los nombres de los hermanos de Jesús. Si no le están escuchando atrás, está lloviendo bastante duro. Los hermanos de Jesús se llamaban Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, José, Simón y Judas se llamaban los hermanos de Jesús. Es muy curioso, y esto muchos cristianos no lo saben también, y es que el libro de Santiago y el libro de Judas, que están ahí al final de la Biblia, antes de Apocalipsis y de Pedro, y pues ahí en las últimas cartas, estos son libros escritos por los hermanos de Jesús, no por los apóstoles, no por el apóstol Santiago ni por el apóstol Judas. Esos libros son escritos por los dos de los hermanos de Jesús. Es algo que casi nadie de pronto sabe. Por los escritos, por lo que hay dentro de los escritos, por cómo fueron escritos, hay claves ahí que nos dan a pensar. ¿Ya los han leído? Santiago y Judas. Hay forma. ¿Cómo? Mire, para determinar de quién está escrito, hay algo que se llama crítica textual. No sé si han escuchado eso. La crítica textual es una disciplina que se encarga de analizar los textos de muchas formas. La escritura, la forma de escritura, por eso se le atribuye, por ejemplo, a uno del círculo cercano de Pablo, aunque no diga ahí que son de Pablo. ¿Por qué? Porque utilizan muchas cosas de los escritos de las cartas de Pablo. Pero no es el espacio perfecto para que profundicemos en ello. Las cartas de Santiago y Judas, hay otras cartas que se hacen referencia a ellos, hay otras cartas que hacen como unos señalamientos a esos libros. Y dentro del mismo texto también, por la crítica textual, se define que fueron ellos. Amén. ¿Vamos bien? Con mucha info. Yo creo que vamos bien, ¿cierto? Entonces, ojo, se nombran esos 4 hermanos de Jesús, pero también se habla de hermanas de Jesús. Lo que pasa es que las hermanas no fueron nombradas. Lamentablemente, ni tampoco sabemos cuántas hermanas tenían. Eso a mí no sé si a ustedes, pero a mí me impacta mucho lo que quiere decir que puede haber una línea genealógica de la familia de Jesús. No de Jesús específicamente, porque Jesús no tuvo hijos, pero sí de su familia, a través de su madre y de José. Pero eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso abre una cantidad de cosas. Vamos al 5.
Jesús habitó en la tierra, obviamente. Obviamente no. Bueno, algunos dicen que Jesús no existió. Y hay personas que dicen que en realidad Jesús no estuvo en la tierra. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay evidencia de que Jesús estuvo en la tierra o no? Muchas evidencias. Es más, ¿ustedes saben cómo se identifica que alguien existió en pasados tan lejanos? ¿Saben cómo lo hacen? A través de escritos antiguos, ¿eh? Y de testimonios antiguos. Les cuento que Jesús es la persona que tiene más manuscritos antiguos en donde se hace referencia a él. Y no solamente de la Biblia, sino también de personas que no creen, no tienen nada que ver con la religión, inclusive de personas que eran enemigos de Jesús. Hablan de él en escritos antiguos. Entonces tenemos la confirmación. Juan 1:14 habla de eso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí está hablando de qué? ¿De qué es el primer hijo del Padre? No, el unigénito, es el único que comparte esa esencia con el Padre, ¿cierto? El que tiene la misma esencia del Padre. Recuerden que la Trinidad es algo, familia, muy complejo, pero son tres en una misma esencia. Amén. Jesús comparte esa misma esencia, lleno de gracia y verdad. En resumen, ¿quién es Jesús? En resumen, Jesús de Nazaret es el unigénito de Dios, nacido de María y de María y del Espíritu Santo. Es el Mesías, el ungido de Dios, es el Salvador del mundo. Ojo a este resumen, se lo voy a volver a decir. Déjalo muy en cuenta porque este es uno de los puntos, se lo voy a adelantar, es uno de los puntos importantes en alguna nota de seguimiento. ¿Quién es Jesús? Jesús de Nazaret es el unigénito Hijo de Dios, nacido de María y del Espíritu Santo. Es el Mesías, el ungido y el elegido de Dios. Es el Salvador del mundo. ¿Listo? Alguien me está preguntando algo, no escucho muy bien. Por ahí escucho que me habla. Me levantan la mano si tienen alguna pregunta. Listo. Ahora vamos a ver su obra. Su obra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue el Salvador, como le vimos ahorita, Salvador del mundo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo espero que hasta este punto nosotros entendamos por qué Jesús es Salvador. Recuerden que Jesús, ¿se acuerdan todos estuvimos en el encuentro? Y recuerden que se hablaba de por qué somos salvos. Recuerden que antes tenía que haber sacrificios como mediación para poder acercarnos a Dios debido al pecado, ¿cierto? Porque Dios es santo. En Dios no hay pecado. Para podernos acercar a Él no puede haber pecado. Entonces, antes eran sacrificios, pero eran sacrificios imperfectos. Miren, familia, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apuntan hacia esa obra redentora de Jesucristo. Todo. Varias figuras de la Biblia, por ejemplo, es muy curioso que Noé, hubo una salvación del remanente de Dios en Noé, en el arca de Noé, y estaba hecha de madera, ¿cierto? Recuerden, Jesús fue sacrificado ¿en qué? Sobre madera. Todo esto apuntaba hacia el Salvador. Por ejemplo, el acto de Abraham con Isaac, cuando él iba a sacrificar, ¿sobre qué lo puso? Sobre madera, ¿cierto? Y iba a ser un sacrificio de su hijo. Esto apuntaba al sacrificio que iba a hacer Dios como sacrificio perfecto de su unigénito por nosotros. ¿Y qué apareció cuando iba a sacrificar a Isaac? Un carnero enredado ¿en qué? En una zarza, en una clase de árbol.
¿cierto? Ahí apareció el sacrificio. Entonces, todo el Antiguo Testamento, desde el primer capítulo, desde el tercer capítulo, ya se empieza a hablar de la simiente de Eva, que iba a vencer a la serpiente, ¿cierto? Entonces, es por eso que Jesús es Salvador. También fue maestro y predicador, en el punto número 2 de este punto, Mateo 9:35. Jesús, ¿qué hacía? Recorría los pueblos, las ciudades, ¿cierto? Iba de un departamento a otro, de Judea a Galilea, por allá a otro, cruzaba el Jordán. ¿Y él qué hacía? Enseñaba en dónde. ¿Recuerdan dónde enseñaba Jesús normalmente? En las sinagogas, ¿cierto? Las sinagogas que eran como los templos de ese tiempo, las iglesias donde se reunían a leer las escrituras. Él enseñaba como nadie. Recuerden que por ahí en una parte de la Biblia dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. Es muy tremendo que el mismo Dios pues les hubiera enseñado acerca de lo que él inspiró a crear, ¿sí o no? ¿Ustedes se imaginan la autoridad con la que Jesús enseñaba? Y cómo daba las prédicas. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús enseñó acerca del amor, enseñó acerca del perdón, de la compasión, también de la ley, de la reconciliación, de la vida después de la muerte. Todas estas fueron las enseñanzas de Jesús y más. También fue sanador. Mateo, en el punto 3, Mateo 9:35, sanó cantidades de enfermos. Hay una parte de las escrituras donde hablan que eran tantos que Jesús se la pasó todo el día sanando personas hasta la noche. Todo el día sanando personas. ¿Se imaginan la cantidad de gente? Impresionante. También fue milagroso. En el punto 4, los evangelios relatan milagrosos realizados por Jesús, también por cantidades. Sanar enfermos, resucitar muertos. ¿Se imaginan el asombro de la resucitada de los muertos? ¿Cuántos muertos creen que resucitó Jesús? ¿Recuerda? ¿Cómo? A la niña, a hija de Jairo, ¿cierto? Al niño, al hijo de la mujer Sirofenicia, y a Lázaro, ¿cierto? 3 muertos. Tremendo. Ese tipo de cosas, caminar sobre el agua, todas estas cosas que hizo Jesús, hicieron que el ministerio de Jesús se catapultara, se volviera famoso. Todo el mundo hablaba de Jesús, hasta los romanos, que no les importaba tanto los judíos, hablaban de Jesús. Eso lo hizo a él famoso en todo Israel y en Roma. El punto 5, Jesús también fue victorioso. La resurrección de Jesús, familia, es uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana. Ahí en 1 Corintios 15:57, lo vamos a leer, dice el apóstol Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo que marca el fundamento de nuestra fe. Porque si Jesús dijo que iba a resucitar, ¿cierto? Varias veces lo dijo. Él dijo: yo me voy a ir, donde me voy a ir ustedes no me pueden seguir, pero yo voy a volver, ¿cierto? Él varias veces les dijo a sus discípulos y dio señales de que iba a resucitar. Incluso a las personas les dijo: este templo yo lo destruiré y lo reconstruiría en cuanto, en 3 días. Pero él no estaba hablando del templo físico, él estaba hablando de este templo, de su cuerpo. Ahí les estaba dando una señal, pero eso lo entendieron fue mucho después. ¿Ustedes creen que si Jesús no hubiese resucitado seríamos cristianos? ¿Cierto que no? Si la tumba no estuviese vacía, no seríamos cristianos. Porque él dijo que iba a resucitar, él dijo que era el unigénito y que iba a vencer ¿qué? La muerte. La muerte que vino a nosotros después de Adán y Eva por haber tomado
el fruto del conocimiento de lo bueno y de lo malo. A través de ellos vino la muerte y a través de Jesús Él la venció. Entonces Él es vencedor. Amén. Nuestro Señor es vencedor. Ahora vamos a ver dónde está Jesús. ¿Dónde creen ustedes que está Jesús ahora mismo? No sé. Ya podemos hacer la graduación. Jesús está arriba en el cielo. Arriba en el cielo. Vamos a leer Marcos 16, 19. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En el trono de Dios, o sea, Él está en el trono de Dios sentado a su diestra, a su derecha. Romanos 8:34 también dice que es el que justifica, que es el que ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que Jesús no está aquí, ¿cierto que no? Bueno, como hablamos de la Trinidad, Padre y Espíritu Santo son uno, en ese sentido sí lo está, porque Él vino a habitar en medio de los que, ¿cierto? En los que creemos y clamamos a Él y nos reunimos en su nombre, pues Él está ahí. Pero está a través de quién? De otra persona de la Trinidad, a través del Espíritu Santo. Pero Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero no se queda ahí. No solamente es que Él está allá y ya terminó su obra. Recuerden que estamos en un proceso, en un periodo de la historia del cristianismo en que todavía falta otra parte, ¿cierto? ¿Qué estamos esperando nosotros? Su venida. Apocalipsis 1:8. Ojo que la tarea, ahorita la vamos a ver, es aprendernos de memoria Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este es un mensaje para los que de pronto tenemos familiares que han partido con el Señor, y era precisamente para los de ese momento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ojo que Pablo creía que él iba a estar vivo cuando llegara el Señor, él esperaba la venida del Señor muy rápido. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, ir adelante, no iremos adelante, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, recuerden que él pensaba que él iba a estar vivo cuando llegara el Señor, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Sí, mi hermano. También pudiera haber hecho énfasis en que para los que murieron antes de Jesús, pues pensábamos que conocieron las características de vida, en la cultura extraterrestre. Pero ahí ya nos siguió el hermano Pablo pregunta que los que murieron antes de Jesús, ¿cierto? Pero eso es una doctrina diferente y no tenemos el tiempo para profundizar y explicar qué pudo haber pasado con ellos. Hay una parábola por ahí que nos da luces acerca de lo que sucedió. Que pudo haber hecho
hacer paréntesis, en que ya moría en Cristo. Él ya había recibido esa vida eterna. ¿Quién? Pablo. No, pero no, ojo que no, ahí no. Recuerden, miren, aquí entramos en una paradoja, y es que cuando hablamos de la vida eterna, los teólogos hablan de que estamos en el ya, pero todavía no. Es como una paradoja, ¿cierto? Ya hacemos parte de la vida eterna, pero todavía no ha llegado ese momento en el que vamos a estar en la eternidad, ¿cierto? Desde ya hacemos parte de la familia de Dios, pero todavía no ha llegado en el momento en que vamos a tener el cuerpo glorificado que tuvo Jesús. Recuerden que el cuerpo glorificado de Jesús es la primicia de lo que va a suceder con el resto. Y los que murieron antes y después de Jesús, que habla Pablo en una metáfora como que esas personas no es que se perdieron, sino que van a ser resucitadas primero y después iremos nosotros. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol, ¿cierto? Hay otra doctrina, y no, lo que le decía Fabián, no podemos profundizar, es en los que murieron antes de la obra redentora, ¿cierto? Por allá en el pasado. Entonces, ¿qué pasó con los patriarcas? ¿Qué pasó con las personas que murieron en tanta maldad, ¿cierto? Todo eso. Por ahí hay que profundizar en que Jesús le habló a los espíritus del Seol, y mientras cuando él fue crucificado en esos 3 días, él le arrebató las llaves de la a Satanás. Ahí hay toda una doctrina y hay toda una profundización, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero recordemos que entonces Jesús vuelve. Amén. Jesús vuelve. Ya vimos la biografía, vimos el nacimiento, dónde nació, dónde vivió la mayor parte de su tiempo, porque le llamaban Nazareno. Vimos también entonces su ministerio, qué fue lo que hizo, y vimos también quién es él, qué representa. Ahí lo acabamos de ver en esas últimas palabras. Espero que lo profundicemos más. Esta última imagen nos habla de que Apocalipsis 11:15 dice que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta va a ser la siguiente parte. Cuando Él vuelva, pues va a haber un reino. Es algo muy bonito. Miren, esto es hermoso, que la Biblia comienza con un Génesis, Dios queriendo que el ser humano reine en una perfecta comunión con Él, ¿cierto? Que reine sobre la tierra. Y la Escritura termina con lo mismo. En Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén y habla de un gobierno compartido entre Dios y nosotros. Dios quiere que nosotros seamos parte de su reino, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra esperanza como cristianos, que llegue ese día en el que nuestro Señor reine y nosotros seamos parte de ese reino. Amén. ¿Alguna duda? Todo claro, ¿cierto? Esta es la tarea. Entonces, memorizar Apocalipsis 1:8 y estudiar para la próxima nota de seguimiento. De la clase 5, recuerden que son 9 clases. Aprovechemos no para dejar lo último, para lo último estudiar y repasar. Traten de pegarle una leída en semana a lo que vamos viendo, y así van a ver que van a retener mucho más lo que vamos aprendiendo. Memorizar Apocalipsis 1:8. ¿Listo? Esa es la tareita. Dios me los bendiga. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase con la ayuda del Señor.